bienvenidos a este episodio de Punto de Encuentro, cierre de año. Estamos repitiendo otra vez juntas. Estamos, Esta ¿cómo se temporada llama? me gusta. Proyectando. Esta temporada número 7 me gusta porque es la segunda vez que hacemos muchas cosas juntas. Exacto. Es lo Estamos, máximo. estamos visualizando, estamos proyectando para que esto sea así siempre Forever. juntas. Y bueno, nada, queríamos grabar este episodio corto para desearles una feliz Navidad, que está saliendo justo el día de Navidad, para hacer un poquito de reflexión de lo que ha sido este año, sobre todo nosotros con esta nueva temporada, con esta nueva imagen que refleja tanto en la etapa en la que cada una de nosotros está. Y bueno, esa reflexión para este próximo año, continuar. Bueno, con este trabajo que hemos venido haciendo de progreso, de evolución, de reencontrarnos, de resintonizarnos con nuestra, en mi caso, por ejemplo, con mi feminidad. O sea, como lo habíamos conversado antes, al principio del podcast, nuestros temas eran mucho dedicados a la maternidad porque en mi caso, esa era mi energía. O sea, mi energía Ujú. estaba direccionada hacia la maternidad, hacia la Lisette mamá. Después de que Rey se va a vivir para otra ciudad y Fabiana ya cada vez es como más señorita, entonces uno se va empezando a reencontrar, Reformular. a reformular, exacto, ese tema del nido vacío, no nido vacío. Y eso es lo que ha ido proyectando el podcast porque eso es lo que, en lo que estamos nosotras, ¿no? Nuestros hijos están creciendo y hemos tenido esa bendición de tenernos, porque eso es lo que yo siento, que es una bendición el de tenernos y poder transitar esta etapa más o menos juntas, porque estamos, sí, más o menos en lo mismo. Y por eso es que este podcast, y creo que esta temporada número 7 ha ido en esa sintonía. Correcto. Fíjate que todos esos temas han sido completamente diferentes. Casi no hemos hablado de la maternidad. No, es así. Es así. Grabamos un episodio, acabamos de terminar de grabar un episodio, que es el que va a salir el año que viene, el primerito el año que viene, que lo queríamos direccionar hacia la adolescencia y lo que menos hablamos fue de adolescencia, Es fue de verdad. nosotros, de la conexión con el cuerpo, de esa intuición, de esa y creo que eso es lo que nos está llamando esta etapa de nuestra vida. Así mismo es. Bueno, para mí es un maravilloso reencontrarnos porque ese reencontrar en esta temporada ha sido esto, estar más juntas, más conectadas, más unidas, piel con piel. Sí. Y yo creo que vienen muchas cosas bonitas, tenemos muchos proyectos que queremos lanzar en el 2026, Dios mediante. Y bueno, nada, lo que queríamos primero agradecerle a todos ustedes que han sido fieles, acompañantes, que nos han escuchado. Muchos de los invitados han sido maravillosos porque además han reposteado esto que para ellos ha sido una primera vez o una segunda vez que han salido en el podcast. Y bueno, ha sido una experiencia cada una más enriquecedora, más bonita, más y diferente, y cada una con su caracterización. Entonces, bueno, no queríamos dejar de decirle gracias. Gracias porque nos hemos permitido estar juntas, porque nos hemos permitido generar estos espacios y porque, bueno, porque queremos seguir creciendo juntos, nosotras dos, junto con ustedes. Y bueno, bendecidos y agradecidos de estar aquí y poder seguir teniendo muchos puntos de encuentro para seguir adelante y que bueno, que muchas de las cosas que nos sucedan de aquí en adelante es porque sea nuestra voluntad, sea nuestro derecho y sea nuestro mejor deseo para que se cierre este año 2025 y el 2026 esté lleno de cosas maravillosas. Libertad, paz, cordura, coherencia y muchísima, muchísima paz. Así que deseo de corazón que tengan lo mejor para sí, para su familia, para ustedes. Y bueno, a ti agradecerte lo que eres Mm, y lo que significa. Los queremos, eh, seguimos en este punto de encuentro. Desde la autenticidad, porque siento que eso, esta temporada ha sido muy auténtica. Lo hablo mucho también por mi experiencia, porque también lo estábamos conversando ahorita de que antes todo era como para mí mucho más estructurado y los últimos episodios los he sentido mucho más libre. Ha sido una valentía dar ese paso de esa autenticidad, de esa libertad y se ha sentido muy sabroso y quiero que eso continúe siendo y obviamente eso lo he aprendido aquí de mis partners que siempre hemos hablado que somos como ese yin y yang y de la que yo, o sea, por eso es que estaba diciendo antes, qué bonito podernos reencontrar, podernos reconocer en esas partes que nos faltan, esa parte Que nos complementa. que nos complementamos. Y eso es lo que nosotros queremos seguir transmitiendo a través de Punto de Encuentro. Seguimos el año que viene con muchísimos más episodios. Así que feliz Navidad, feliz año. Y bueno, nos vemos el año que viene en un próximo Punto de Encuentro. Así es. Suscríbanse, por favor. Y Denle a la campanita y nos vemos en el 2026. un abrazo.